En 2024 los teléfonos de gama alta son más caros que nunca. Si quieres un teléfono con las últimas características y el mejor rendimiento, tendrás que gastarte una fortuna. Pero ¿y si te dijera que hay una manera de tener un teléfono de gama alta sin gastarte tanto dinero? Hoy te revelo los mejores 5 teléfonos de gama alta antiguos que puedes comprar en este 2024. Así que no te oxides, que ya comenzamos. Samsung Galaxy S21 Ultra. Este teléfono fue el primero con el que cambiaron radicalmente la serie S después del S10 y el S10 Plus. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, tiene el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm y tiene 12 GB de RAM, así que por rendimiento no te fijes. La cámara principal tiene un sensor de 108 megapíxeles, también hay una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara telefoto de 10 megapíxeles. La batería de este teléfono tiene una capacidad de 5000 mAh. Y además, debo admitir que me gusta mucho su diseño, en especial el color negro. Google Pixel 6 Pro. Este teléfono también fue un gran salto desde el Pixel 5 y cambió radicalmente su diseño y potenciaron mucho más sus cámaras. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, está alimentado por el procesador Tensor de Google y tiene 12 GB de RAM. La cámara principal tiene 50 megapíxeles y también hay una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, una cámara telefoto de 48 megapíxeles y un sensor de profundidad de 48 megapíxeles. La batería tiene una capacidad de 5000 mAh. El apartado en el que destaca este teléfono es en la fotografía, ya que aquí lo empezaron a apostar bastante a la inteligencia artificial, por lo cual nunca va a decepcionarte. Es más, tengo un video en el canal donde hablo un poco más sobre este teléfono. Puedes verlo en la tarjetita de aquí arriba. iPhone 13 Pro Max. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas. Está alimentado por el procesador A15 Bionic de Apple y tiene 6 GB de RAM. Aunque no te fijes mucho en esto, ya que en el sistema iOS está bien optimizado y es como si tuviera 12 GB de RAM. La cámara principal tiene un sensor de 12 megapíxeles, también hay una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara telefoto de 12 megapíxeles. La batería de este teléfono tiene una capacidad de 4352 mAh y cuando subas historias a Instagram se verán en muy buena calidad. OnePlus 9 Pro. Este teléfono cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. Está alimentado por el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm también, igual que el Galaxy S21 Ultra, y tiene 12 GB de RAM. La cámara principal tiene un sensor de 48 megapíxeles y también hay una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, una cámara telefoto de 8 megapíxeles y un sensor monocromo de 2 megapíxeles. La batería tiene una capacidad de 4500 mAh. A mi parecer, de atrás no se ve muy estético que se diga, pero la verdad que es un buen teléfono y te lo recomiendo si quieres un gama alta antiguo. Xiaomi Mi 11 Ultra. Este teléfono cuenta con una pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas y está alimentado por el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, igual que el Galaxy S21 Ultra y el OnePlus. También tiene 12 GB de RAM. La cámara principal tiene un sensor de 50 megapíxeles y también hay una cámara gran angular de 48 megapíxeles, una cámara telefoto de 48 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La batería de este teléfono tiene una capacidad de 5000 mAh y por supuesto que es todo en calidad-precio.
Los mejores teléfonos de gama alta antiguos para 2024 son aquellos que ofrecen un rendimiento y características comparables a los teléfonos más nuevos, pero a un precio más equilibrado. Ahora que conoces los teléfonos de gama alta antiguos para este 2024, estás listo para tomar una decisión. ¿Cuál es el teléfono perfecto para ti? Te leo en los comentarios. Por cierto, aquí te hablé del Google Pixel 6 Pro. Si quieres saber más de él, puedes ir a ver este video. Si te gusta la tecnología, te sugiero que te suscribas para recibir nuevo contenido cada semana. Así que no te oxides y nos vemos en la próxima.